Los gritos resonaron por el gran vestíbulo mientras mi hermana caía rodando por la escalera de mármol, agarrándose su vientre hinchado. El carmesí manchaba su vestido blanco de diseñador. Me señaló con un dedo tembloroso, sollozando y diciéndole a mi prometido que yo la había empujado. En mi vida pasada, esa mentira me envió a una fría celda de prisión mientras ella me robaba toda mi vida. Pero hoy, simplemente sonreí. Ella pensaba que estaba fingiendo una trágica pérdida. No sabía que yo le había cambiado las pastillas. Jadeé en busca de aire, con los pulmones ardiéndome como si acabara de salir a la superficie de un océano helado. Mis ojos se abrieron de golpe, mirando frenéticamente por toda la habitación. Suaves sábanas de seda rosa rubor, el aroma de caros difusores de jazmín, un enorme ventanal con vistas a la extensa finca de los Silva. Mi dormitorio. Mi antiguo dormitorio. Quité las mantas de golpe, con las manos temblando mientras me miraba los dedos. Eran suaves, con la manicura hecha y sin imperfecciones. No había callos de la lavandería de la prisión, ni cicatrices de las peleas en el patio. Ni el dolor persistente de la neumonía no tratada que lenta y agónicamente me había quitado la vida. Tropecé hacia el espejo de cuerpo entero apoyado en la esquina de la habitación. Devolviéndome la mirada había una chica de 22 años con ojos brillantes y vivos. No la mujer demacrada y rota que había muerto en un suelo de hormigón mientras su familia lo celebraba en otro continente. Agarré mi teléfono de la mesita de noche. 14 de octubre. Una risa sin aliento escapó de mis labios, convirtiéndose rápidamente en un sollozo y luego en una risa fría y dura. Estaba de vuelta. El universo de alguna manera había presionado un botón de reinicio y me había dejado caer exactamente el mismo día en que mi vida había sido destruida sistemáticamente. 14 de octubre, el día del infame incidente de las escaleras. En mi vida anterior, este fue el día en que mi hermana adoptiva, Beatriz, Bea, como todos la llamaban cariñosamente, se había arrojado por la gran escalera de nuestra casa familiar. Estaba embarazada de 4 meses del hijo de mi prometido, Hugo Castellano, el hombre al que había amado desde el instituto, el hombre que, borracho, se había acostado con mi frágil e incomprendida hermana y había rogado mi perdón insistiendo en que tenía que hacer lo correcto por su hijo no nacido. En esa vida, yo había estado furiosa, herida y había sido ingenua. Había confrontado a Bea en lo alto de las escaleras. Le había gritado. Y entonces ella sonrió con sorna, me agarró de las muñecas y se tiró hacia atrás. La imagen de ella cayendo, la horrible mancha roja extendiéndose sobre el mármol blanco, y sus gritos desgarradores acusándome de asesinato, estaban grabados en mis retinas. La familia se había vuelto contra mí al instante. Hugo me había mirado con puro asco. Mis padres, que siempre habían favorecido a la pobre niña huérfana que acogieron por encima de su propia hija independiente, me repudiaron esa misma noche. Fui arrestada y acusada, pero mientras estaba de pie en mi dormitorio agarrando el borde de la cómoda de caoba, la verdad de lo que realmente sucedió encajó en su lugar. Había descubierto la verdad demasiado tarde en mi última vida. Una carta anónima que me enviaron a la cárcel justo antes de morir lo había expuesto todo. Bea nunca había estado esperando el bebé de Hugo. Se había estado acostando con Mateo, el rudo jardinero pelirrojo que trabajaba en la finca. Cuando se quedó embarazada, supo que el bebé nacería con un llamativo cabello pelirrojo y ojos verdes, rasgos que ni ella ni el aristocrático y moreno Hugo Castellano poseían. Sabía que una prueba de paternidad al nacer la arruinaría. Así que, atrapó a Hugo con el embarazo, aseguró su lugar en la alta sociedad de Madrid y luego orquestó un aborto espontáneo para deshacerse de las pruebas, echándome la culpa a mí para eliminar permanentemente a su única rival. Fue una clase magistral de manipulación. Había tomado una fuerte dosis de pastillas abortivas del mercado negro, esperó a que empezaran los calambres, ocultó paquetes de tinte teatral bajo su vestido para darle un efecto dramático, y luego dejó que la gravedad hiciera el resto. Miré la hora. 2 p.m. La cena familiar era a las 7 p.m. Me limpié una sola lágrima de la mejilla. La Sofía aterrorizada y con el corazón roto estaba muerta. La mujer que estaba aquí ahora había sobrevivido 3 años en una pesadilla de máxima seguridad. No iba a luchar contra ella. No iba a gritar, y ciertamente no iba a intentar detenerla. Iba a ayudarla a cavar su propia tumba. Salí de mi habitación y caminé silenciosamente por el pasillo hacia la suite de Bea. Nuestros padres estaban fuera en un almuerzo benéfico y Hugo no llegaría hasta las 6. Bea estaría en el invernadero recibiendo su masaje prenatal diario. La casa estaba prácticamente vacía.
Empujé la puerta para abrirla. Su habitación era una exhibición repugnante de perfección pastel, llena de animales de peluche y regalos de la rica familia de Hugo. Entré directamente a su enorme baño en suite. Bea era meticulosa, pero también era arrogante. Yo sabía exactamente dónde escondía sus secretos. Abrí el cajón inferior de su tocador hecho a medida, palpando la parte posterior hasta que mis dedos rozaron un panel suelto. Lo quité. Dentro había un pequeño frasco de píldoras de color ámbar sin etiqueta y 3 paquetes de plástico llenos de un líquido carmesí viscoso. Saqué el frasco. En el interior estaban las pastillas hexagonales de misoprostol que pretendía tomar para inducir el aborto. Las miré fijamente, con una sonrisa oscura y vengativa extendiéndose por mi rostro. De mi bolsillo, saqué un frasco propio con ácido fólico estándar sin receta y vitaminas prenatales. Las pastillas eran casi idénticas en tamaño y forma. Con manos firmes, tiré las pastillas abortivas por el inodoro y tiré de la cadena, observando cómo el agua arremolinada borraba su plan de escape. Luego rellené su frasco ámbar con las inofensivas vitaminas y lo coloqué exactamente donde lo había encontrado. Dejé los paquetes de tinta intactos. Necesitaba que sangrara. Necesitaba que gritara. Necesitaba la actuación de su vida. Mientras volvía a mi habitación, sentí que una calma serena y escalofriante me invadía. Adelante, cae, Bea, pensé. Mirando la gran escalera de mármol que pronto sería el escenario de su obra maestra. Pero esta vez, vas a tener que llevar el hijo de Mateo hasta el final. El comedor era asfixiante. La larga mesa de caoba estaba puesta con porcelana fina y cristal, la lámpara de araña proyectando un resplandor cálido y engañoso sobre la familia. Mi madre, Carolina, estaba sentada a mi izquierda, su atención completamente monopolizada por Bea. «De verdad debes comer más de este salmón, cariño», arrulló mi madre, transfiriendo una generosa porción al plato de Bea. El doctor Herrero dijo que los omega 3 son vitales para el desarrollo cerebral del bebé. Gracias, mamá, dijo Bea suavemente, parpadeando con sus ojos de ciervo. Apoyó una mano protectora sobre su vientre ligeramente redondeado. Hugo se ha estado asegurando de que tome todas mis vitaminas. Va a ser un padre maravilloso. Al otro lado de la mesa, Hugo le dedicó una sonrisa tensa pero obediente. Luego, sus ojos se dirigieron a mí. Había culpa allí, enterrada bajo capas de obligación social. Habíamos estado comprometidos durante 2 años. Nuestra boda iba a ser en 6 meses, pero una noche de debilidad en una gala, una confesión entre lágrimas de Bea, y de repente yo era el daño colateral descartado en su retorcida historia de amor. Me alegro de que todos podamos ser civilizados al respecto, retumbó mi padre, Ricardo, desde la cabecera de la mesa, levantando su copa de vino. La familia es la familia. Sofía, apreciamos tu madurez al manejar esta transición inesperada. En mi vida pasada, había arrojado mi copa de vino contra la pared en respuesta a ese comentario. Había gritado que todos eran unos hipócritas delirantes. Ese estallido solo había cimentado mi papel como la villana inestable y celosa. Esta noche, simplemente ofrecí una sonrisa suave y melancólica y levanté mi vaso de agua con gas. Por supuesto, papá, el bienestar del bebé es lo más importante. Solo quiero lo mejor para mi hermana. El tenedor de Bea se detuvo a medio camino de su boca. Me lanzó una mirada sospechosa, frunciendo el ceño. Me había estado provocando toda la noche, esperando la explosión. Mi absoluta docilidad la estaba inquietando. Podía ver el ligero temblor en sus manos. Había tomado las pastillas hacía 1 hora, justo antes de la cena. Probablemente se preguntaba por qué aún no habían empezado los calambres agonizantes. Necesito un poco de aire, anunció Bea de repente, empujando su silla hacia atrás. Se veía pálida, aunque más por ansiedad que por dolor físico. Me siento un poco mareada. Oh, mi pobre niña. Déjame ayudarte, dijo Hugo, levantándose de inmediato. No, no. Bea le hizo un gesto con la mano para que se apartara, lanzándome una mirada fugaz y calculada. Sofía, ¿te importaría ayudarme a subir a mi habitación? Creo que solo necesito recostarme. La habitación quedó en silencio. Mi madre me miró expectante, una clara advertencia en sus ojos de no causar una escena. Hugo parecía aliviado de no tener que lidiar con eso. Estaré encantada, dije suavemente, poniéndome de pie y caminando hacia ella. Le ofrecí mi brazo. Ella entrelazó el suyo con el mío, clavando ligeramente sus uñas en mi piel. Salimos del comedor y entramos al gran vestíbulo. La escalera de mármol se alzaba ante nosotras, 30 escalones pulidos de piedra implacable.
A medida que comenzamos nuestro ascenso, la fachada educada se desvaneció del rostro de Bea. No sé a qué juego estás jugando, Sofía, susurró con veneno, apoyándose pesadamente en mí para mantener la ilusión de debilidad ante cualquiera que nos observara desde el arco del comedor. Pero no funcionará. Hugo es mío ahora. La familia es mía. No estoy jugando a nada, Bea, respondí de manera uniforme, manteniendo la voz baja y los ojos al frente. Tú ganaste. Tienes al hombre, tienes al bebé. ¿Qué más podrías querer? Te quiero fuera, siseó, mostrando los dientes su verdadera y horrible naturaleza. Llegamos al rellano superior. Se detuvo y se volvió para mirarme, dándole la espalda a la escalera. Mientras estés en esta casa, Hugo siempre te mirará con arrepentimiento. Necesito cortar el lazo por completo y tú me vas a ayudar a hacerlo. En mi vida pasada, este fue el momento en que di un paso adelante exigiendo airadamente saber qué quería decir. Esta vez, di 2 pasos deliberados hacia atrás, poniendo una distancia segura de 1,5 metros entre nosotras. Junté mis manos detrás de mi espalda mirándola con una expresión de leve curiosidad. Bea notó la distancia. Sus ojos se abrieron un poco. Me necesitaba cerca. Necesitaba el forcejeo físico para que el montaje fuera creíble. Dio un paso hacia mí tendiendo la mano. Sofía, no te alejes de mí, gritó, alzando la voz para que el eco llegara abajo. No moví ni un músculo. Simplemente me quedé allí, perfectamente quieta. No voy a caminar a ninguna parte, Bea. Adelante. Hazlo. Dudó, con pura confusión lavando su rostro. Entonces escuchó el rechinar de las sillas del comedor. Se acababa el tiempo. Si no actuaba ahora, la narrativa se perdería. Buscó en los pliegues de su vestido y sus dedos encontraron los paquetes ocultos. Vi el apretón sutil. Un líquido rojo oscuro y espeso comenzó a filtrarse rápidamente a través de la impecable tela blanca de su vestido de maternidad. Era una cantidad alarmante, goteando sobre el suelo de mármol blanco con repugnantes ruidos sordos. Mi bebé. Bea soltó un grito espeluznante que rasgó la silenciosa casa. Antes de que tuviera siquiera la oportunidad de reaccionar, lanzó su peso hacia atrás. No cayó con gracia. Se lanzó por las escaleras, rodando sobre los duros bordes de mármol, gritando en lo que sonaba como una agonía genuina. Golpeó el rellano intermedio con un ruido sordo y repugnante, con su cuerpo retorciéndose en el charco de líquido rojo. Bea. La voz de Hugo atravesó el vestíbulo mientras salía corriendo del comedor. Con mis padres justo detrás de él. Se congelaron ante la horrible vista. Bea, llorando histéricamente, agarrándose el estómago, con el vestido empapado en rojo. Hugo cayó de rodillas a su lado, con las manos temblando mientras se cernía sobre ella, con miedo a tocarla. Mi madre empezó a gritar pidiendo una ambulancia. Lenta y dramáticamente, Bea levantó un dedo tembloroso manchado de carmesí y apuntó directamente hacia arriba de las escaleras. A mí. Ella. Ella me empujó, sollozó Bea, jadeando por aire. Hugo, se enfadó. Dijo que quería al bebé muerto y me empujó. 3 pares de ojos se clavaron en mí. La cara de mi padre se puso morada de rabia. Mi madre me miró como si fuera un monstruo. La expresión de Hugo se hizo añicos en puro odio. Me quedé en lo alto de las escaleras, mirando la obra maestra teatral. No me defendí. No grité mi inocencia. Simplemente me llevé las manos a la boca, abrí mucho los ojos y dejé caer una sola y perfecta lágrima por mi mejilla, interpretando a la espectadora horrorizada a la perfección. Tenemos que llevarla a un hospital, rugió mi padre, levantando a Bea en sus brazos. No a las urgencias locales, llama a Arturo. La llevaremos a la clínica privada Castellano. Tienen los mejores especialistas del país. Vi a Bea tensarse en los brazos de mi padre. La clínica privada Castellano. El padre multimillonario de Hugo, Arturo Castellano, era el dueño del hospital. Estaba atendido por los médicos más elitistas e insobornables de España. Bea había planeado exigir que fueran a una clínica local específica donde ya había sobornado a un médico para que confirmara el aborto espontáneo. No, gimoteó Bea, con el pánico filtrándose en sus lágrimas falsas. Solo a la clínica más cercana, por favor, duele muchísimo. Tonterías, dijo Hugo ferozmente, con la mandíbula apretada. El equipo de mi padre nos está esperando, vamos a salvar a este bebé. Mientras la sacaban a toda prisa por las puertas principales, dejando un rastro rojo a través del vestíbulo, bajé lentamente las escaleras, pisando con cuidado sobre los charcos pegajosos. Agarré mi abrigo de diseñador del perchero,
deslizando mis brazos en las mangas. La trampa estaba lista. La jaula estaba cerrada. Ahora era el momento de ver los fuegos artificiales. La sala de espera privada en el último piso de la Clínica Castellano parecía más el salón de un hotel de lujo que un hospital. Unos ventanales del suelo al techo daban al brillante horizonte de la ciudad de Madrid. Me senté en silencio en un sillón de cuero en la esquina, sosteniendo una taza de café solo intacto. La atmósfera en la habitación, sin embargo, era tóxica. Mi madre paseaba de un lado a otro, retorciéndose las manos. Mi padre estaba sentado cerca de Hugo, susurrando consuelos furiosos al joven devastado. Arturo Castellano, el imponente padre de cabello plateado de Hugo, estaba de pie junto a la ventana, con su presencia imponente y helada. Nunca le había gustado mi hermana. Pensaba que Bea era basura de nuevos ricos, pero un heredero era un heredero, y el linaje de los Castellano era sagrado. Cuando llegué al hospital en un coche distinto, mi madre caminó directamente hacia mí y me cruzó la cara de una bofetada. El escozor aún estaba caliente en mi mejilla. No había tomado represalias. Simplemente bajé la cabeza y dije: quiero estar aquí cuando el médico dé las noticias. Me dejaron quedarme, probablemente para poder arrestarme en el momento en que se confirmara la muerte del feto. Las pesadas puertas de roble del ala médica se abrieron. El doctor Herrero, el jefe de obstetricia, entró en la habitación. Era un hombre alto y estoico de unos 50 y tantos años. Con su bata blanca inmaculada. Hugo se levantó de su silla. Doctor, mi prometida. Mi bebé. Mis padres se adelantaron, revoloteando ansiosamente. Me levanté lentamente, colocando mi taza de café en la mesa auxiliar, con el corazón latiendo con pura y absoluta anticipación. El doctor Herrero se ajustó las gafas, mirando alrededor de la habitación con una expresión notablemente tranquila. Señor Castellano, señor y señora Silva, he examinado a Beatriz a fondo. Sabemos que perdió el bebé, sollozó mi madre, hundiendo la cara entre las manos. Ese monstruo la empujó. Había tanta sangre. Señora Silva, por favor, interrumpió el doctor Herrero, levantando una mano. Su voz era autoritaria, cortando a través de su histeria. Necesito que me escuche con mucha atención. Beatriz no ha sufrido un aborto espontáneo. Toda la habitación quedó en un silencio sepulcral. Se podría haber escuchado caer un alfiler en la lujosa alfombra. Hugo parpadeó, tambaleándose un poco hacia atrás. ¿Qué? ¿Pero las escaleras? ¿El sangrado? El líquido en su vestido, dijo el doctor Herrero con delicadeza, aclarándose la garganta, fue analizado por nuestros laboratorios. No sé cómo explicar esto con delicadeza, así que seré directo. No era sangre humana. Parece ser un tinte teatral sintético. Además, el cuello uterino de Beatriz está completamente cerrado. La ecografía muestra un feto perfectamente sano de 20 semanas con un latido cardíaco fuerte y rítmico. No hay signos de desprendimiento de placenta, ni trauma interno. Y ciertamente ningún signo de un embarazo interrumpido. Tuve que morderme el interior de las mejillas tan fuerte que me supo a cobre, solo para evitar reírme a carcajadas. Mi padre parecía haber sido alcanzado por un rayo. Tinte, ¿qué está diciendo, doctor? Está diciendo que lo fingió. Arturo Castellano dio un paso adelante desde las sombras de la ventana, entrecerrando sus ojos penetrantes en rendijas peligrosas. Está diciendo exactamente eso, Ricardo. Parece que su hija adoptiva acaba de montar una actuación bastante patética. No, jadeó Hugo, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué haría ella eso? Se cayó por un tramo de escaleras. Sí notamos algunos hematomas menores en sus hombros y caderas por la caída, añadió el doctor Herrero clínicamente. Pero el bebé está increíblemente bien amortiguado. Fue una maniobra temeraria, pero por algún milagro el feto resultó completamente ileso. Sus análisis de sangre muestran altos niveles de vitaminas prenatales, manteniéndola a ella y al bebé en óptimas condiciones. Mis vitaminas prenatales, las que ella pensó que eran pastillas abortivas. De repente, las puertas se abrieron de nuevo y 2 enfermeras sacaron a Bea en una cama de hospital. Parecía frenética, con su cabello como un nido de pájaro desordenado, y sus ojos muy abiertos por el terror. Aún no había escuchado el anuncio del médico a la familia. Pero sabía que sus pastillas habían fallado. Sabía que el médico había visto a través de la sangre falsa. Vio a Hugo e inmediatamente estalló en nuevas lágrimas dramáticas, tendiéndole la mano. Hugo, nuestro bebé. Siento mucho no haber podido salvarlo. Sofía me empujó y sentí cómo se me escapaba. Hugo no se movió hacia ella.
Se quedó congelado mirándola como si fuera una extraña usando la piel de su prometida. Beatriz. La voz de Arturo Castellano resonó, helando la habitación en 10 grados. Caminó lentamente hacia su cama. Corta el teatro. El médico nos acaba de informar que tu hijo está perfectamente sano y que te cubriste de tinte de escenario. Los lamentos de Bea se cortaron al instante. Su rostro perdió todo color, transformándose en una máscara de puro horror absoluto. Miró al médico, luego a Hugo, y finalmente sus ojos se clavaron en mí, parada en silencio en la esquina. Por una fracción de segundo, el velo cayó. Vio la mirada serena y cómplice en mis ojos. Ella lo sabía, no sabía cómo, pero sabía que yo la había saboteado. Yo, tartamudeó Bea, con el pecho agitado mientras se apoderaba de ella el verdadero pánico. Todavía estaba embarazada. Lo único que intentaba desesperadamente deshacer todavía estaba creciendo dentro de ella, contando los días hasta que naciera con el pelo pelirrojo y los ojos verdes de Mateo, exponiéndola como un fraude, una tramposa y una sociópata. Hugo, tienes que creerme, lloró ella, cambiando de táctica al instante, intentando agarrar su mano. Yo solo. Estaba sangrando. Estaba aterrorizada. Debo haberme confundido por el trauma. Ahórratelo, espetó Arturo Castellano. Se volvió hacia Hugo. Esta chica es claramente inestable, pero lleva sangre castellano. No permitiré que el heredero de esta familia se vea en peligro por una mujer histérica que se tira por las escaleras para llamar la atención. Arturo se volvió hacia el doctor Herrero. Doctor, ¿cuáles son sus recomendaciones para un embarazo de alto riesgo e inestable psicológicamente? Reposo absoluto en cama, respondió el doctor Herrero sin perder el ritmo, leyendo perfectamente la orden tácita de Arturo. Supervisión médica las 24 horas. Sin estrés, movimiento mínimo. Hecho, declaró Arturo, con su voz como una trampa de acero cerrándose de golpe. Miró a Bea, que ahora temblaba incontrolablemente. Te trasladarán a la casa de invitados de mi finca privada de inmediato. Tendrás un equipo de enfermeras privadas observándote día y noche. No saldrás de esa casa hasta que mi nieto nazca a salvo. Si intentas dañar a este niño otra vez, Beatriz, te prometo que mi represalia será bíblica. Bea dejó escapar un jadeo ahogado, hundiéndose de nuevo en las almohadas del hospital. No solo estaba embarazada. Era una prisionera. Una prisionera obligada a incubar su propia destrucción. Miró a Hugo, suplicando con los ojos. Pero Hugo le dio la espalda, ocultando su rostro entre las manos. Mis padres se quedaron en un silencio aturdido y humillado. Me habían repudiado hacía apenas unas horas para proteger a esta chica, y ahora ella los había avergonzado frente al hombre más poderoso de la ciudad. Decidí que era hora de mi salida. Recogí mi bolso y caminé lentamente hacia la puerta. Al pasar junto a mi madre, extendió una mano temblorosa. Sofía. Yo. No lo sabíamos, no me detuve, ni siquiera la miré, pasé de largo, pasé la figura rota de Hugo, y me detuve solo cuando llegué a la cama de Bea. Me incliné, acercando mis labios a centímetros de su oído, asegurándome de que nadie más pudiera oírme. Come bien, hermana, susurré, con mi voz goteando miel y veneno. Ahora estás comiendo por dos. No querríamos que le pasara nada al bebé del pequeño Mateo, ¿verdad? Los ojos de Bea se dilataron en un terror absoluto y paralizante. Un ruido estrangulado escapó de su garganta. Me enderecé, le ofrecí a Arturo Castellano un cortés asentimiento de cabeza, y salí por las puertas del hospital hacia el aire fresco de la noche. Las luces de la ciudad brillaban como diamantes. Llamé a un taxi, me deslicé en el asiento trasero y le di al conductor la dirección de un hotel de lujo en el centro. La primera vida había terminado en tragedia, pero esta segunda vida apenas estaba comenzando. Tenía 5 meses hasta que Bea diera a luz. 5 meses para construir mi propio imperio mientras ella estaba encerrada en una jaula de oro esperando que detonara la bomba pelirroja. La luz del sol matutino entraba a raudales por los ventanales de mi suite del ático en el Four Seasons de Madrid. Abajo, la ciudad bullía con el tráfico de la mañana, ajena al hecho de que yo acababa de reescribir mi propio destino. Mi teléfono zumbó en la mesita de noche de mármol. Era un correo electrónico de mi antigua madre, Carolina Silva. Sofía, por favor ven a casa. Tu padre y yo estamos dispuestos a perdonar tu comportamiento en el hospital si te disculpas públicamente con Beatriz. No podemos tener una imagen familiar fracturada antes de la boda. Me burlé, arrojando el teléfono a la cama. Perdonarme. En mi vida pasada,
Ese mensaje de texto me habría enviado en espiral a un intento desesperado por recuperar su afecto. Ahora no sentía nada más que una fría y liberadora indiferencia. Abrí mi portátil, bloqueé su dirección de correo electrónico y borré permanentemente su información de contacto. La familia Silva estaba muerta para mí, mientras Beatriz estaba atrapada en su jaula dorada, yo tenía trabajo que hacer. Mi renacimiento no era solo una oportunidad de venganza. Era la oportunidad de asegurar una independencia absoluta e intocable. Sabía exactamente lo que iba a pasar en el mundo financiero durante los próximos 5 meses. En mi vida anterior, antes de que la condena de prisión me destruyera, había trabajado como analista junior para una empresa de bienes raíces comerciales. Recordaba las propiedades exactas que estaban a punto de dispararse en valor. Mi plan para la independencia: liquidar activos. Inmediatamente vendí mis coches de lujo, bolsos de diseñador y la colección de joyas vintage de Cartier de mi abuela. Me dio un capital de trabajo de 2 millones de euros, la apuesta del distrito de almacenes. Sabía que en exactamente 3 semanas, el Grupo Vanguardia iba a anunciar el desarrollo de un centro tecnológico multimillonario en el abandonado distrito de Méndez Álvaro. Adquisición. Usé cada centavo para comprar 3 almacenes abandonados justo en el centro de su zona de desarrollo proyectada. 22 días después, el anuncio de Vanguardia llegó a las noticias. El valor de mis propiedades se quintuplicó de la noche a la mañana. En el tercer mes del miserable encierro de Beatriz, había negociado una compra con Vanguardia por 12 millones de euros, asegurando mi propio apartamento de lujo en el barrio de Salamanca y lanzando mi propia firma de inversiones boutique. Mientras tanto, los informes de la finca de los Castellano eran sombríos y muy entretenidos. Arturo Castellano había convertido la casa de invitados en un centro médico de máxima seguridad. A Beatriz no se le permitía salir del recinto. 4 enfermeras privadas rotaban turnos, asegurándose de que tomara sus vitaminas, comiera una dieta estrictamente monitoreada y permaneciera en cama. Quitaron todos los objetos afilados, bloquearon los armarios del baño y supervisaron su acceso a Internet. Era una incubadora de alto riesgo para el linaje de los Castellano, y Arturo no iba a correr ningún riesgo. Recibía mensajes de voz ocasionales y desesperados de Hugo. Estaba cayendo en picado. La realidad de estar atado a una mujer que había fingido una horrible lesión para llamar la atención estaba destruyendo su imagen pública. Bebía en exceso, rondando los bares exclusivos de la ciudad, dejándome patéticos mensajes suplicando una segunda oportunidad. Sofía, fui un idiota. Arrastraba las palabras en mi buzón de voz un lluvioso martes por la noche. Está loca. Mi padre no me dejará abandonarla hasta que nazca el niño, pero no la amo. Te extraño, por favor, solo encuéntrate conmigo para tomar un café. Borré el mensaje. Que se ahogara en la cama que él mismo hizo. Tenía a un hombre mucho más importante con quien contactar. Mateo Ríos no era un hombre complicado. Tenía 25 años, era ferozmente arrogante y poseía una mata de cabello rojo brillante que igualaba su temperamento ardiente. En mi vida pasada, ni siquiera supe su nombre hasta que la carta anónima llegó a mi celda de prisión. Después del incidente falso en las escaleras, Beatriz le había pagado en secreto a Mateo 50.000 euros para que desapareciera a otra provincia, pero esta vez no hubo pago. Beatriz estaba bajo bloqueo financiero por parte de los Castellano. Sus cuentas estaban congeladas por el equipo legal de Arturo. Mateo todavía trabajaba localmente, empleado por un servicio de paisajismo de lujo. Contraté a un investigador privado para rastrearlo. Una tarde fría de noviembre, me senté en el asiento trasero tintado de mi coche observando a Mateo cortar el césped de una extensa mansión en La Moraleja. Le entregué a mi chofer un grueso sobre Manila sin marcar. Entrégale esto al pelirrojo, instruí suavemente. Dile que un amigo anónimo cree que le están robando la fortuna que le corresponde. El conductor asintió, saliendo y acercándose a Mateo. Observé a través del cristal oscuro cómo Mateo se secaba el sudor de la frente, pareciendo confundido mientras cogía el sobre. Lo rompió para abrirlo. En su interior, había colocado 3 artículos. 1. Una fotografía de alta resolución de Beatriz saliendo de la clínica Castellano, con el estómago visiblemente redondeado. 2. Un artículo financiero impreso que detallaba el fondo fiduciario de 300 millones de euros que esperaba al primogénito de Hugo Castellano. 3. Una copia impresa de la fecha estimada de parto de Beatriz junto con una nota adhesiva que simplemente decía: la genética no miente. Haz los cálculos. Observé cómo el rostro de Mateo se transformaba de la molestia a la conmoción, y finalmente a una sonrisa codiciosa y depredadora.
Sabía exactamente cuándo él y Beatriz se habían acostado en el invernadero. Conocía los tiempos. Y al mirar ese artículo, se dio cuenta de que su descendencia estaba a punto de heredar una fortuna de la que él estaba totalmente excluido. En las siguientes semanas, el caos escaló maravillosamente. Mateo empezó a presentarse en las puertas de hierro forjado de la finca Castellano. Al principio, seguridad lo echó. Luego empezó a dejar cartas para Beatriz con los guardias de la puerta afirmando que tenía un conocimiento íntimo de la futura novia. Arturo Castellano, paranoico con los paparazzi, interceptó una de estas cartas. La fábrica de rumores en mis círculos sociales de élite explotó. Se filtró la noticia de que un ex empleado trastornado estaba acosando a la prometida embarazada de Hugo. Los niveles de estrés de Beatriz se dispararon. Pagué un generoso soborno a una de sus enfermeras del turno de noche, una mujer que detestaba la actitud arrogante de Beatriz, para que me diera actualizaciones semanales. No duerme, me dijo la enfermera a través de un teléfono desechable, con voz en susurros. Se mira el estómago como si fuera una bomba de relojería. Cuando el bebé patea, de hecho llora. Ayer, trató de convencer al doctor Herrero para que le indujera el parto prematuramente alegando que se sentía enferma, pero sus signos vitales son perfectos. El señor Castellano se negó. Beatriz se estaba asfixiando. Cada día que su vientre crecía, la verdad pelirroja se acercaba más a la luz. No podía interrumpir el embarazo, no podía huir y no podía silenciar a Mateo. Estaba atrapada en una pesadilla completamente de su propia creación. Para el 8º mes, Arturo Castellano decidió que era hora de controlar la narrativa pública. Los rumores sobre la miseria de Hugo y el aislamiento de Beatriz estaban afectando los precios de las acciones de Industrias Castellano. Arturo exigió un baby shower muy publicitado para presentar un frente unido y alegre al mundo. El evento se celebró en el gran salón de baile del Hotel Ritz de Madrid. La lista de invitados era el quién es quién de la alta sociedad, políticos y magnates de los medios de comunicación. Yo no estaba invitada, naturalmente, pero una donación de 20.000 euros a la organización benéfica asociada al evento aseguró que mi nombre estuviera en la lista de invitados VIP en la puerta. Llegué una hora tarde, sincronizada perfectamente para lograr el máximo impacto. El salón de baile era un mar de azul pastel y plata. La música clásica sonaba suavemente sobre el tintineo de las copas de champán de cristal. Entré llevando un vestido verde esmeralda de Valentino con la espalda al aire y diamantes brillando en mi garganta. La habitación se quedó completamente en silencio mientras bajaba los escalones alfombrados de terciopelo. Mis padres estaban de pie cerca de la escultura de hielo. A mi madre se le cayó el aperitivo, y la mandíbula prácticamente le llegó al suelo. Habían pasado los últimos 8 meses diciéndole a todo el mundo que yo había sufrido un colapso mental y había huido de la provincia por vergüenza. Verme exudar absoluto poder y riqueza destrozó su narrativa. Hugo estaba de pie cerca de la mesa de regalos. Se veía demacrado, con ojeras bajo los ojos. Cuando me vio, dio un paso involuntario hacia adelante, con una mirada de anhelo desesperado cruzando su rostro. Ni siquiera le dediqué una mirada. Mis ojos estaban clavados en la invitada de honor. Beatriz estaba sentada en un enorme sillón de terciopelo en el centro de la habitación. Tenía un aspecto terrible. A pesar del maquillaje profesional y el vestido de maternidad de seda a medida, irradiaba puro terror. Tenía el rostro hinchado, y sus ojos se movían nerviosamente por la habitación. Cuando me vio, agarró los reposabrazos tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Me deslicé hacia ella con una sonrisa serena en mis labios. «Hola, Bea», dije, con mi voz resonando claramente en la silenciosa habitación. «Te ves agobiada. ¿Qué estás haciendo aquí?», siseó con los dientes apretados, con los ojos muy abiertos por el pánico. «Seguridad». Arturo Castellano se interpuso frente a ella, mirándome con una mezcla de ira y un respeto a regañadientes. «Sofía, tienes mucho descaro para mostrar tu cara aquí después de lo que hiciste». «Simplemente vine a dejar un regalo para el bebé», respondí suavemente, sosteniendo una pequeña y bellamente envuelta caja de Hermès. Una ofrenda de paz para el futuro heredero. Coloqué la caja directamente en el regazo de Beatriz. Se la quedó mirando como si fuera una serpiente venenosa. «Ábrela», ordenó Arturo, queriendo mostrar dominio sobre la situación. «Veamos qué considera tu hermana una ofrenda de paz». Las manos de Beatriz temblaban violentamente mientras tiraba de la cinta de seda. Levantó la icónica tapa naranja. En el interior, descansando sobre un lecho de terciopelo, había un par de botitas infantiles de cuero hechas a medida y exorbitantemente caras. Pero no fueron las botas lo que hizo que Beatriz dejara de respirar.
Fue el color. Eran de un tono naranja pelirrojo, brillante, inconfundible y vibrante. Metida cuidadosamente dentro de la bota derecha había una pequeña tarjeta en relieve. Había interceptado otra de las frenéticas cartas de Mateo a la finca, y había falsificado expertamente su letra. No puedo esperar a conocer a mi niño. Va a tener mi pelo. M. Beatriz leyó la tarjeta. Todo el color abandonó su rostro, dejándola de un tono gris enfermizo. Me miró, con sus ojos gritando con un terror tan profundo, que casi me hizo sentir lástima por ella. Casi, oh vaya, dije en voz alta, llevándome una mano al pecho con falsa sorpresa. Naranja. Pedí específicamente azul marino. La boutique debe haber cometido un error. Aunque supongo que el pelirrojo es un color dominante muy fuerte, no es así, vea. Sáquenla. Chilló Beatriz de repente, un sonido salvaje y animal que destrozó la elegante atmósfera del Ritz. Arrojó la caja por la habitación. Las botas naranjas se deslizaron por el pulido suelo de mármol, deteniéndose justo en los caros zapatos de cuero de Hugo. Beatriz, cálmate de inmediato, ladró Arturo, avergonzado por el repentino arrebato. Los flashes de las cámaras ya estaban disparándose desde el rincón de los medios. Ella lo sabe, gritó Beatriz, tirándose de su propio pelo, perdiendo por completo su control sobre la cordura. Ella sabe sobre él. Me tendió una trampa. Cambió las pastillas. El salón de baile estalló en murmullos caóticos. Mi madre corrió hacia adelante tratando de callarla. ¿Pastillas?, preguntó Hugo, con la voz quebrada. Miró de Beatriz a las botas naranjas en el suelo, frunciendo el ceño mientras una semilla de horrible duda finalmente se plantaba en su mente. ¿Qué pastillas, Bea? ¿De qué está hablando? Hagan que pare, gimió Beatriz, agarrándose el estómago. De repente se congeló. Un jadeo agudo y violento escapó de sus labios. Miró hacia abajo. Un repentino torrente de líquido claro empapó la seda de su vestido, formando un charco en la silla de terciopelo y goteando sobre el suelo. Esta vez no era tinte falso. El puro y absoluto pánico del momento había desencadenado su cuerpo. Acaba de romper aguas, gritó una de sus enfermeras privadas, abriéndose paso entre la multitud. Se está poniendo de parto prematuro. El caos descendió. Los guardias de seguridad empezaron a gritar, empujando a los medios de comunicación hacia atrás. Arturo gritaba para que trajeran la limusina. Hugo se quedó perfectamente quieto, mirando las botas color pelirrojo, con su mente intentando desesperadamente encajar las piezas del rompecabezas. A través de todo eso, me quedé perfectamente calmada, dando un paso atrás para dejar espacio al equipo médico. Observé cómo izaban a una Beatriz que gritaba y se retorcía en una camilla. Cruzó la mirada conmigo por última vez mientras la llevaban sobre ruedas hacia la salida. El juego de las apariencias había terminado. El temporizador había llegado a cero. Cogí mi copa de champán intacta de la bandeja de un camarero que pasaba, la levanté hacia la camilla que se alejaba y di un sorbo lento y victorioso. Feliz parto, hermanita. Las sirenas aullaban a lo lejos mientras aparcaba mi Porsche Panamera al otro lado de la calle de la Clínica Castellano. No había sido invitada al hospital, por supuesto, pero no había absolutamente ninguna forma de que me perdiera el gran final de esta tragedia meticulosamente orquestada. Mi teléfono ya estaba vibrando con mensajes de texto de mis contactos de la alta sociedad. El desastroso baby shower en el Ritz había llegado a los blogs de chismes de la élite antes de que el aparcacoches me trajera el coche. La sala de espera de maternidad en el último piso era una clase magistral de tensión asfixiante. Cuando bajé del ascensor, el pesado silencio me golpeó como un peso físico. Arturo Castellano estaba de pie junto al ventanal, una silueta de furia pura y sin adulterar. Mis padres, Ricardo y Carolina Silva, estaban acurrucados en un sofá de cuero, pareciendo que estaban esperando a un verdugo. Hugo caminaba a lo largo del pasillo, pasándose las manos frenéticamente por su cabello oscuro, con el nudo de su cara corbata de seda aflojado. Ninguno de ellos se dio cuenta de que me escurría en el nicho cerca de la estación de café. Me serví una taza de café intenso, apoyándome en el mostrador de mármol, lista para el espectáculo. ¿Cuánto dura un parto prematuro?, exigió Hugo, con la voz quebrada mientras acorralaba a una enfermera que pasaba. Estaba gritando, por el amor de Dios. ¿Qué está pasando ahí dentro? Señor Castellano, por favor intente mantener la calma, dijo la enfermera en un tono bajo y conciliador. El doctor Herrero está con ella. La frecuencia cardíaca del bebé disminuyó debido al estrés extremo de la madre,
así que la están preparando para una cesárea de emergencia. Le actualizaremos en el momento en que las pesadas puertas dobles de los bancos de ascensores se abrieron con un siseo, interrumpiendo a la enfermera. Unos pasos fuertes y sordos resonaron contra el suelo pulido. Sonreí con sorna, tomando un sorbo lento de mi café. Justo a tiempo, Mateo Ríos irrumpió en el área de espera. Parecía salvajemente fuera de lugar usando una chaqueta de trabajo manchada y botas desgastadas. Con su brillante cabello pelirrojo despeinado por el viento, su cara estaba enrojecida con una mezcla de adrenalina y alcohol. El mensaje de texto que le había enviado desde un teléfono desechable hacía 20 minutos. Está de parto en la clínica. Los Castellano te están robando a tu hijo y tu pago. Corre. Había funcionado a las 1000 maravillas. ¿Dónde está? Bramó Mateo, con su voz fuerte y tosca haciendo añicos la quietud estéril del ala del hospital. ¿Dónde está Beatriz? Hugo se dio la vuelta, y sus ojos inyectados en sangre se posaron en el intruso. Reconoció a Mateo inmediatamente de los jardines de la finca. Ríos. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¿Seguridad? ¿Cómo subió este hombre hasta aquí? No voy a ir a ninguna parte, Castellano, gruñó Mateo, avanzando hacia adelante, completamente ajeno al peligro que irradiaba Arturo Castellano, que ahora se había apartado de la ventana. Ese es mi hijo el que está ahí dentro. ¿Crees que puedes encerrarla durante meses y dejarme fuera del fondo fiduciario? Conozco mis derechos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y letales. Mi padre se puso de pie de un salto, con el rostro morado de indignación. Maldito mentiroso. Ese es el hijo de Hugo. Beatriz nunca. Ahórratelo, viejo, escupió Mateo, sacando un trozo de papel arrugado de su bolsillo. Era el cronograma impreso de la ventana de concepción de Beatriz que yo le había enviado por correo. Ella vino al invernadero la noche de la gala. Estuvimos juntos 3 veces esa semana. Hugo aquí presente estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios. Haz las matemáticas. Me dijo que iba a deshacerse de él hasta que se dio cuenta de que podía enjaretárselo al niño de oro y asegurar la bolsa. Hugo parecía haber sido golpeado físicamente. Tropezó hacia atrás y su espalda golpeó la pared. Las botas de bebé naranjas del baby shower destellaron en su mente. Las pastillas de las que Beatriz había gritado. El cronograma, las piezas, dentadas y horribles, finalmente estaban encajando juntas. Estás mintiendo, susurró Hugo, aunque su voz temblorosa traicionaba su absoluta convicción de que Mateo estaba diciendo la verdad. Shh, seguridad. La voz de Arturo Castellano era letalmente tranquila. 2 hombres enormes con trajes oscuros salieron del hueco de la escalera. Detengan a este pedazo de basura. No le dejen salir de este piso. Lo quiero aquí cuando salga el doctor. Mateo sacó pecho, pero los guardias de seguridad lo redujeron fácilmente hasta una silla de plástico de la sala de espera inmovilizándolo. El silencio que siguió fue agonizante. Mi madre lloraba en silencio en sus manos. Hugo se había deslizado por la pared sentándose en el suelo con la cabeza enterrada en las rodillas, con su mundo entero desmoronándose en cenizas. Los observé sufrir, sintiendo una profunda y escalofriante sensación de paz. En mi vida pasada, había muerto sola en un suelo frío de hormigón mientras estas personas brindaban por su nueva dinámica familiar. Les había rogado que me creyeran. Ahora el universo los estaba obligando a atragantarse con las mismas mentiras que habían elegido tragarse a ciegas. 1 hora después, las puertas batientes del ala quirúrgica finalmente se abrieron. El doctor Herrero salió. Se le veía exhausto quitándose el gorro quirúrgico de la cabeza. Hugo se puso de pie apresuradamente. Arturo Castellano dio un paso adelante imponiendo su presencia en la habitación. Herrero, y su tono clínico no traicionaba nada del drama. El bebé es pequeño, nacido a las 35 semanas, pero sus pulmones están desarrollados. Está sano. Beatriz está recuperando en la sala de postoperatorio. Mis padres dejaron escapar un suspiro de alivio colectivo y desesperado. Hugo dio un paso vacilante hacia adelante. ¿Puedo verlo? El doctor Herrero dudó. Miró a Hugo, luego a Arturo, y finalmente a Mateo que estaba forcejeando con los guardias. Una enfermera está trayendo al recién nacido a la sala de observación ahora. Sin embargo, señor Castellano, hay algunos rasgos físicos innegables para los que creo que debería estar preparado. No necesitaba explicar más. A través de la pared de cristal de la sala de recién nacidos adyacente, una enfermera neonatal empujó un pequeño Moisés de plástico. Toda la habitación se movió hacia el cristal como polillas a una llama. Abandoné mi taza de café y me deslicé silenciosamente hacia la parte posterior del grupo,
mirando por encima del hombro de mi padre. Allí, envuelto en una manta de hospital blanca y estéril, había un bebé diminuto que se retorcía. El bebé dejó escapar un llanto agudo y abrió los ojos para revelar unos iris verdes y brillantes y sorprendentes. Pero fue el pelo lo que clavó la estaca mortal definitiva en el corazón del gran delirio de Beatriz. Cubriendo la cabeza del recién nacido había un mechón grueso e inconfundible de pelo de un naranja pelirrojo vibrante y ardiente. Nadie habló. El silencio fue ensordecedor, roto solo por los gritos apagados del recién nacido a través del cristal. Hugo miró fijamente al bebé, con las manos apoyadas contra el cristal. El reflejo de sus oscuros rasgos aristocráticos se superponía perfectamente sobre el niño pelirrojo, resaltando la absoluta imposibilidad biológica de su paternidad. Un sollozo gutural se desgarró de la garganta de Hugo. Vaya, 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 dijo Arturo Castellano, con su voz cayendo a un tono de barítono peligroso y helado. Giró la cabeza lentamente, y su mirada depredadora se fijó en mis padres. Parece que su hija no solo es una cazafortunas, sino también una persona notablemente estúpida. Arturo, por favor, balbuceó mi padre, sudando profusamente. Debe haber un error. ¿Genes recesivos? Mi abuela tenía el pelo castaño rojizo. Cállate, Ricardo, ladró Arturo, con el rostro contorsionado por la ira. Se volvió hacia el doctor Herrero. Tome muestras del niño. Tome muestras de mi hijo. Hagan la prueba de ADN de inmediato. La quiero con carácter de urgencia. Quiero los resultados en mi mano antes de que salga el sol. Y si ese niño no pertenece a mi hijo, aniquilaré a todos los involucrados. Ese es mi chico, se pavoneó Mateo desde la silla, riendo con una risa triunfante de borracho. Os dije que soy el padre del heredero castellano. Tú. Arturo apuntó con un dedo tembloroso a Mateo, y sus ojos ardían con un odio tan puro que era casi hermoso. Eres el padre de un bastardo, y no verás ni un solo céntimo del dinero de mi familia. Salí de las sombras, ya sin necesidad de esconderme. El espectáculo había llegado a su clímax y yo quería mi asiento en primera fila. Felicidades, Hugo, dije, con mi voz cortando el aire denso como un bisturí. Tiene la naturaleza engañosa de su madre y la encantadora tez de su padre. Hugo se dio la vuelta rápidamente, y sus ojos se clavaron en los míos. Por primera vez, me vio de verdad. No vio a la chica desesperada y con el corazón roto a la que había traicionado. Vio a una mujer forjada en el fuego de su traición, erguida y victoriosa entre las cenizas de su vida. Sofía, se atragantó Hugo, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Tú lo sabías, en el baby shower. Las botas. Lo sabía todo, Hugo, respondí suavemente, dando un paso más cerca para que solo él pudiera escucharme. Sabía lo de Mateo. Sabía lo del falso aborto espontáneo. Sabía que usó tinta en su vestido para incriminarme. Y dejé que la defendieras. Dejé que te destruyeras a ti mismo. Le di la espalda. El chasquido de mis zapatos Louboutin hizo un fuerte eco en el pasillo mientras caminaba hacia el ascensor. El sonido de los sollozos agonizantes y desconsolados de Hugo me persiguió hasta abajo. Los resultados oficiales de ADN llegaron a las 6 a.m. a la mañana siguiente. 0% de probabilidad de paternidad. Lo que siguió fue una masacre de proporciones épicas. Arturo Castellano no era un hombre que perdonara la humillación, y Beatriz lo había humillado frente a la élite de Madrid. En menos de 24 horas, el equipo legal de los Castellano, liderado por un despiadado tiburón llamado Felipe Carmona, descendió sobre la habitación de hospital de Beatriz. Pagué una buena suma a un celador del hospital solo para obtener la grabación de audio de la confrontación. La escuché mientras estaba sentada en mi lujoso sofá de terciopelo en mi nuevo ático, bebiendo un cabernet añejo. En la cinta, Beatriz estaba histérica. Le rogó a Hugo que la perdonara, afirmando que había sido un error de una sola vez, y gritando que le amaba. Hugo no dijo ni una sola palabra. Fue Arturo quien asestó el golpe de gracia. Tienes 20 minutos para empacar tus patéticas pertenencias. Beatriz, tronó la voz de Arturo a través del pequeño altavoz de mi teléfono. Te dan el alta. El nombre de Hugo será retirado del certificado de nacimiento. Cogerás a tu hijo bastardo y te irás de este hospital. Si alguna vez intentas contactar a mi hijo, poner un pie en mis propiedades o hablar con la prensa, me aseguraré de que pases el resto de tu vida enterrada en honorarios legales que no podrás pagar. Es mayor que... No puedes hacer esto. Es mayor que chilló Beatriz. Es mayor que... Soy la madre de... Eres un fraude. Es mayor que rugió Arturo. Y peor aún,
Intentaste acusar de asesinato a Sofía Silva organizando un falso aborto espontáneo en la propiedad de mi hijo. Tenemos los paquetes de tinte. Tenemos el testimonio del doctor. Ya he remitido las pruebas a la inspectora Carmen Jiménez de la Policía Nacional de Madrid. Tendrás suerte si no te enfrentas a cargos por extorsión y fraude criminal antes del viernes. El sonido de los lamentos de Beatriz fue como una sinfonía para mis oídos. Es mayor que, pero Arturo no había terminado. Su ira se extendió a mis padres. Mi padre se había apalancado fuertemente en su inminente conexión con la familia Castellano. Había pedido préstamos masivos para expandir su negocio usando la inminente boda Castellano-Silva como garantía. Para el mediodía de ese miércoles, Arturo Castellano retiró públicamente todas las inversiones de la empresa de mi padre. Puso a Ricardo Silva en la lista negra del sector comercial. Los bancos, oliendo la sangre en el agua, reclamaron inmediatamente sus préstamos. En cuestión de días, la arrogante y rica familia que me había echado a los lobos se enfrentaba a la ruina financiera total. Mi madre intentó llamarme 53 veces. Mi padre me dejó mensajes de voz entre lágrimas rogándome que usara mi nueva riqueza para rescatarlos, recordándome que la familia es la familia. Yo respondía haciendo que mi abogado les enviara una orden formal de cese y desistimiento. En cuanto a Beatriz, su pesadilla apenas comenzaba. No tenía a dónde ir. Mis padres, culpándola por completo de su bancarrota, se negaron a dejarla entrar de nuevo en la finca familiar, que de todos modos estaba en proceso de ejecución hipotecaria. No tenía dinero, ni conexiones, y un bebé recién nacido que gritaba constantemente. Se vio obligada a recurrir a la única persona que le quedaba. Mateo. Mateo inicialmente había celebrado el nacimiento de su hijo, soñando con la riqueza de los Castellano. Cuando se dio cuenta de que Beatriz había sido desheredada por completo y se enfrentaba a una deuda masiva, su actitud cambió de la noche a la mañana. Mudó a Beatriz y al bebé a su apartamento de una habitación, estrecho e infestado de moho, en un barrio periférico de Móstoles. Contraté a un investigador privado para vigilarles. Los informes eran deliciosamente sombríos. Mateo, resentido y enfadado porque su billete dorado no valía nada. Bebía en exceso y se pasaba los días gritándole a Beatriz. Beatriz, acostumbrada a sábanas de seda y chefs privados, ahora estaba cambiando pañales sobre un colchón de una tienda de segunda mano, y su ropa de diseñador estaba empeñada para pagar la leche de fórmula y la cerveza de Mateo. Había conseguido exactamente lo que quería, un bebé y un hombre, pero no los que había planeado. Mientras tanto, mi imperio prosperaba. Mi firma de inversiones boutique, Capital Phoenix, había asegurado 3 masivas adquisiciones frente al mar. Aparecía en la portada de la revista Negocios de Madrid. Era intocable, aislada por la riqueza, el éxito y la armadura fría y dura de una mujer que ya había sobrevivido al peor de los infiernos imaginables. Pero todavía quedaba un cabo suelto por atar. Era una tarde lluviosa de martes a mediados de diciembre cuando mi secretaria hizo sonar el interfono. Señorita Silva, hay un tal Hugo Castellano aquí para verla. No tiene cita, pero se niega a abandonar el vestíbulo. Me recosté en mi silla ergonómica de cuero, contemplando los rascacielos resbaladizos por la lluvia a través de la ventana de mi oficina. 6 meses atrás, escuchar su nombre me habría clavado una daga en el corazón. Ahora, no sentía nada más que una leve diversión. Hazle subir, Clara, dije, pero que los de seguridad se queden cerca de los ascensores. Unos minutos más tarde, las puertas de cristal de mi oficina se abrieron. Hugo entró, parecía completamente roto. El niño de oro de la alta sociedad de Madrid había perdido su brillo. Estaba más delgado, y sus pómulos sobresalían afilados. El traje le colgaba flojo de su cuerpo, y las ojeras bajo sus ojos hablaban de insomnio crónico y demasiado whisky escocés. Se quedó torpemente en el centro de mi enorme oficina, mirando el arte moderno, los elegantes muebles de caoba, y finalmente a mí. Sofía, suspiró, con voz ronca. Te ves increíble. Lo estoy, respondí con calma, sin molestarme en ofrecerle asiento. Toqueté mi bolígrafo Montblanc contra mi escritorio. ¿Qué quieres, Hugo? Tengo una reunión de la Junta en 10 minutos. Dio un paso adelante. Y sus ojos brillaban con lágrimas reprimidas. Vine a disculparme. Una disculpa de verdad. Todas las noches repito ese día en las escaleras. Repito la forma en que te miré, la forma en que no te creí. Ella se rió de mí, Sofía. Se rió de todos nosotros. Pero yo debería haberte conocido mejor. Debería haberte protegido, pero no lo hiciste, declaré fríamente.
Elegiste la mentira porque te hacía sentir como un salvador. Querías al pajarito frágil con el ala rota, Hugo. No podías manejar a una mujer que no te necesitaba para que la salvaras. Se encogió como si le hubiera dado una bofetada. Fui un idiota. Lo sé. Y sé que no me lo merezco. Pero quiero volver a intentarlo. Se suponía que íbamos a casarnos, Sofía. Nos amábamos. Mi padre, él lo apoyaría. Te respeta ahora. Podemos dejar toda esta fealdad atrás. Dejé escapar una risa aguda y genuina. Le sobresaltó. ¿Dejarlo atrás? Me levanté, caminando lentamente alrededor de mi escritorio. Me apoyé contra el borde, cruzándome de brazos mientras lo miraba desde arriba. Hugo, pareces estar operando bajo el delirio de que soy un plan de reserva. De que puedes descartarme por un modelo más barato, darte cuenta de que es defectuoso y volver a la tienda a pedir un reembolso. No, eso no es. Yo morí, Hugo, le interrumpí, bajando la voz a un susurro feroz y venenoso. No entendía la verdad literal de mis palabras, pero el peso de las mismas le hizo congelarse. La chica que te amaba murió en el momento en que la miraste con asco y elegiste a la mujer tirada en el suelo cubierta de sangre falsa. No soy tu prometida perdida. Soy la mujer que te observó cavar tu propia tumba y te entregó la pala. Hugo tragó saliva, y finalmente una lágrima se le escapó y recorrió su pálida mejilla. Por favor, Sofía. No me queda nada. Mi reputación está arruinada. Estoy vacío. Entonces aprende a vivir con el vacío, respondí con suavidad, pulsando un botón debajo de mi escritorio. Las puertas de cristal se abrieron y entraron 2 enormes guardias de seguridad. Porque yo estoy completamente llena. Regresé a mi silla, despidiéndole por completo. Acompañen al señor Castellano a la salida. Si vuelve a este edificio, arréstenlo por allanamiento de morada. Es mayor que Sofía, por favor, rogó Hugo mientras los guardias lo agarraban por los brazos, tirando de él hacia atrás fuera de la oficina. Te amo. Lo siento. Las puertas se cerraron con un siseo, cortando sus patéticos llantos. Me senté en el silencio de mi oficina, donde el único sonido en la habitación era el rítmico tamborileo de la lluvia contra el cristal. Mi última pieza de venganza llegó 2 días después, no de Hugo, sino de la propia Beatriz. Recibí un sobregrueso por correo enviado a mi oficina. La letra era frenética, irregular, e inconfundiblemente de ella. En su interior había una carta manuscrita manchada con lo que parecía café y lágrimas. Sofía, sé que me odias. Sé que fuiste tú. Cambiaste las pastillas. Echaste a Mateo sobre mí. Arruinaste mi vida. No tengo nada. Mateo me pegó ayer. Se bebe el dinero de la manutención del bebé. El bebé no deja de llorar. Mamá y papá no contestan mis llamadas. Me estoy muriendo de hambre, Sofía. Te lo suplico. Tú ganaste. Tienes millones. Solo envíame lo suficiente para alejarme de él, por favor. Lo siento. Lo siento mucho. Vea. Me quedé mirando la carta durante mucho tiempo. Pensé en la celda fría de la prisión de mi vida pasada. Pensé en la neumonía que poco a poco me había ido devorando los pulmones mientras rezaba por una carta de mi familia que nunca llegó. Pensé en el puro terror que había sentido cuando el juez bajó el mazo, condenándome por un crimen que no cometí. Todo porque esta chica quería mi vida. Cogí la carta, caminé hacia mi baño privado y la tiré al inodoro. Tiré de la cadena, viendo las palabras arremolinarse y desaparecer por el desagüe, tal como había hecho con sus pastillas todos esos meses atrás. Me acerqué al espejo, ajustando el cuello de mi americana a medida, aplicándome una capa fresca de pintalabios carmesí. Mi hermana había intentado incriminarme con una tragedia, pero había olvidado una regla crucial del universo. El fuego no destruye a un fénix, solo quema la jaula, dejándolo libre para levantarse, extender sus alas y quemar la tierra que queda debajo. Jaque mate, hermanita. Vaya, qué viaje tan salvaje. Si te ha encantado esta historia del karma definitivo y de venganza por reencarnación, dale un buen golpe a ese botón de me gusta. Comparte este video con alguien a quien le guste la buena caída de un villano y asegúrate de suscribirte al canal. Hazme saber en los comentarios, ¿crees que Sofía fue demasiado lejos, o Beatriz obtuvo exactamente lo que se merecía? Activa las notificaciones para que nunca te pierdas nuestro próximo y loco drama de la vida real. Nos vemos en el próximo.